Ellos, Con esa ellos investigación. investigaron, lo llamaron a él, porque quien habla había señalado que en Ayacucho había un narcocandidato, ¿no? Y para todo el mundo, ese narcocandidato, que yo no di el nombre en ese momento, era el señor Wilfredo Oscorín. Estamos hablando del año 2010. 2010. O sea, la comisión no lo investiga, eso no es cierto, eso es inexacto. Él tenía, y yo lo señalé, yo públicamente lo he dado a conocer, tenía una investigación por lavado de activos de meretricio, o sea, de tema de mujeres, ¿no? Este, de casas de juego, o sea, los tragamonedas o bingos, y narcotráfico. En el texto, lo voy a buscar, porque es necesario que vuelva a eso. Creo que hoy eso adquiere mucha importancia, porque yo lo que exigía en ese tiempo es que se le investigue por lavado de activos. Ujú. ¿Por qué? Porque de todos de los tres cosas que estaban en el documento del Ministerio Público, ¿no? Fue un documento fiscal, no era un documento inventado, ¿no? Entonces, yo dije, por eso es que debe investigársele por lavado de activos, ¿no? En la campaña, él no solo compra candidatos. ¿Cómo? ¿Qué significa comprar candidatos? Lo que él hace es, va desde un candidato y le dice, ¿cuánto cuesta tu movimiento? Te lo compro. Y a uno de los candidatos, amigo mío, le quiere comprar por 200.000. Y 200 él le mil. dice, 200.000 soles. Año 2011. Para la campaña del 2010, Ah, ya. ¿no? Pero Porque ahí no va con el partido de Acuña. pero él anulaba candidatos, él compraba candidatos Ah, o sea, lo compraba para anularlo. para anularlos. Entonces Ajá. decía, ¿cuánto te costó tu movimiento? ¿Cuánto te costó? Yo te pago. Eso es lo que le dijo, ¿no? Él me contó personalmente cómo, y le dijo, no, yo no te puedo vender mi movimiento porque a mí me ha costado 200.000, será lo que me puede haber costado, pero y todo el esfuerzo, ¿no? No, imposible. Todavía tenía cierta identidad este amigo que forjó su movimiento regional para postular él al gobierno regional, ¿no? O sea, ese es uno. En la campaña, él no solo era muy generoso con dádivas, ¿no? Las dádivas, los regalos, ¿no? Sino plata. Daba plata para ciertas obras comunales y regalaba dinero con partizan. Billetes de 100, de 50 soles. Públicamente, toda la manga lo sabe, todo Ayacucho lo sabe. ¿Por qué? Porque él lo regalaba en la mano a la persona. Él daba el dinero. Después también utilizó esa práctica de ponerle billete, ¿no? A las cajitas de fósforo. Entonces tú abrías la cajita de fósforo con su rostro y encontrabas un billete, ¿no? Entonces, ¿de dónde tanto dinero? ¿De casas de juego? Vamos a hacer una digresión. Yo he hurgado un poco la historia de este señor. Vamos a hablar sobre Escorima. Escorima es, como muchos que en los 70 y 80 militaron en la izquierda. Él militó en el Partido Socialista Revolucionario. Vamos hablando del 76, Partido 70, Socialista Revolucionario. el PCR, de Ujú. Bernales y de ex generales del velasquismo. Él militó. Y él organizó incluso en su etapa todavía de estudiante secundario a los estudiantes. Estamos hablando de los 70. Eso es lo que he recibido como testimonio, que él habría organizado a estudiantes secundarios, había un tiempo en que la organización de los secundarios se volvió una tarea, una actividad muy importante de izquierda. Yo mismo, el año 80,
un año antes de terminar la secundaria, organicé un frente de estudiantes en mi colegio. Yo estaba en el cuarto de media para el quinto y organicé. ¿Por qué? Porque yo era de izquierda, pero no era del PCR, yo he sido de un partido eh, trotskista, del PRT, de Hugo Blanco, siendo estudiante secundario. Ujú. En cuarto y medio, recuerdo haber organizado este frente. Por lo tanto, yo era parte de esa corriente de trabajo político, ¿no? En los estudiantes secundarios. Entonces, él también. Eso es lo que me cuenta la frente. Entonces, militó en el PCR hasta los 80, pero va a ser más o menos hacia el año 83, ¿no? Que él entra como administrador de Bingo Star, un bingo que está en República de Chile. Pero ¿quién era el que, digamos, era el dueño? Porque él simplemente lo administró. El dueño, el propietario. Era, tampoco era, pero era el administrador real. Ok. Era un tal Poblete, que tenía el bingo Star en la avenida este, República de Chile, o sea, en el centro de Lima, ¿no? Bueno, esto a fines de los 80 fue embargado y Poblete le dice, llévate, ¿no?, lo que puedas del bingo Star, ¿no?, porque va a ser embargado todo, ¿no? Termina su aventura con Bingo Star. En aquel entonces, hasta ahí todavía era de izquierda, seguía en el PCR, ¿ya? El asunto va a ser que cuando la izquierda, en las elecciones de los 90, la izquierda, incluido el APRA, eh, apoyan a Fujimori. No lo vamos a negar. Es un dato macizo de la historia. La mayoría de la izquierda y del APRA, contra el shock que ofrecía Vargas Mario Llosa. Vargas Llosa con el Fredemo, se votó por el Chinito, ¿no?, de cambio 90, que ofrecía honradez, Tecnología y tecnología. trabajo. Entonces, el asunto es que él ya empieza a tener sus primeros vincos en los años iniciales del 90, según la persona que lo conoce personalmente, el que me ha contado, que empieza a tener su primer vinco. ¿Dónde? En la avenida Colmena, una suerte de tragamonedas. Pero fue, según esta persona, Poblete quien le habría enseñado todas las mañas y ardíes, ¿no?, de cómo ganar plata de eso, porque no era un gran negocio en aquel entonces, aunque Bingo Star sí, según me dijeron, porque era el más grande que había en Lima, uno de los primeros bingos que llegaron eh, en los 80, que se instaló en el centro de Lima. Pero ahí va a ser, cuando la izquierda apoya a Fujimori, muchos pasan al primer gabinete de Fujimori. Hay varios ministros del primer gabinete que van a ser de izquierda, entre ellos el PCR. El PCR va a tener Participación. incluso ministros en Fujimori. Ahí, en eso, según me han dicho, alrededor del año 93-94, él habría establecido vínculos con la esposa de Montesinos, con Grace. Ahí es donde empieza toda esta etapa que hoy conocemos. O sea, él no era un hombre, no era el dueño de los bingos, no era el dueño de los tragamonedas, sino es recién en el primer lustro de los 90, cuando encuentra el nexo, ¿no?, a través de la esposa de Montesinos. Bueno, ahora sí queda más claro, ¿no?, de dónde provendría todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque
los tragamonedas, las casas de juego, los bingos, salvo pocas excepciones acá en Lima, per se no son un negocio, sino más bien sirven para lavar activos, ¿ya? En consecuencia, ahora sí ya puedo decir con absoluta y mediana claridad, después de lo que he dicho, es que él debe ser investigado por todo, desde el origen de su riqueza, de toda esta opulencia que él tiene, porque todo lo ha dejado en manos de sus hijos, ¿no? Entonces, y de sus ex esposas. Incluso sus ex esposas siguen teniendo y administrando negocios. Entonces, y uno de sus brazos más importantes es uno de sus hijos que lleva el nombre de Marianito o Mariano. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque hubo una persona que lo trajo de Ayacucho, lo adoptó sin necesidad de ser una adopción legal, sino que lo trajo de Ayacucho a Lima porque él era venía de una familia muy pobre en la que la mamá era alcohólica. Entonces se lo trae, se llama Mariano Benítez, que ya murió. Él lo trae, ¿no? Y él es el que lo cría acá. Y es de la mano de Mariano Benítez, ¿no? Que él se vincula a PCR, porque Mariano Benítez era miembro del PCR, ¿no? Entonces, un hombre que ha sido de izquierda y que en los 90, ¿no? Cuando la izquierda perdió el rumbo y creyó que el Chinito era la alternativa al Choc, ¿no? Hubo un transfugismo, ¿no? Hacia el Fujimorismo. La mayor parte de la izquierda va a desaparecer porque se convierte al Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo se absorbe lo que se llamó el pueblo izquierda unidista. La izquierda unida, hasta las elecciones de los 90, era un tercio de este país. El país estaba dividido en 3 tercios y la izquierda era uno de los tercios. El APRA y la otra era la derecha encarnada por lo que fue la Alianza de Acción Popular, el PPC. ¿No? La derecha siempre tuvo un tercio, hasta 1990. El Fujimorismo es el que va a recomponer globalmente todo esto y va a absorber a toda la izquierda. La base popular de la izquierda ha sido fujimorista desde después del Fujichoc. Lo fue desde después del golpe de Estado del 5 de abril, que se ha celebrado el día de ayer, un año más de ese golpe de Estado, que lo convierte en dictadura, ¿no? Y yo más exactamente lo llamo narcodictadura fujimorista. Hemos tenido el primer narcoestado entre el 1990 hasta el 2000, ¿no? Hay eventos emblemáticos que han ocurrido y que dan para decir que fue un narcoestado, ¿no? Entonces ahí es donde el cuadra, pues, ahí ahora sí se entiende, ¿no? Gran parte de los narcopoderes regionales que yo señalo surgen en los 90. Todos son 91, 92, 93, 94. Veamos para mencionar nada más, el de, el de Trujillo, La Libertad, es 92. Todo tiene que ver con ese periodo, ¿no? Del narcoestado fujimorista de los 90, ¿no? Que mucha gente que tenía una academia en Trujillo ahora tiene un imperio económico. También tiene universidades en Estados Unidos, filiales. También tiene casas de lujo en España, en Estados Unidos, ¿no? Y también y otros grupos del narcotráfico peruano, todo es los 90. Obviamente, es claro, porque ahí eso coincide además con el boom con el pico más alto del boom de la coca y de la pasta peruana. Fue precisamente el año 92 que el Perú llegó a tener
129.000 hectáreas de coca, ¿no? De 85.000 el año 1980, pasamos a 129.000 hectáreas de coca. O sea, el Perú fue el primer productor de hoja de coca y de pasta básica, no de cocaína, sino de pasta básica de cocaína en ese periodo, a escala planetaria. Hoy en cambio, la cosa es diferente. Colombia es primer productor de hoja de coca y primer productor de cocaína, ¿no? En cambio, en los 80, 90, el Perú fue el periodo del boom, de la coca y de la pasta. Entonces, fue un periodo en el que se explica gran parte de la riqueza y opulencia de muchos de estos personajes, que tienen que ser investigados, ¿no? No puede haber ahora, como cuando en la campaña de 2010 y la de 2014, que decía, tiene que investigarse por lavado de activos al señor Wilfredo Colima, ¿no? Y nadie me hizo caso. Al final, si no me creyó es porque nunca dije que era un narco, ni lo puedo decir, porque eso tiene que ser fruto de una investigación, Claro. ¿no? Pero, Pero sí Jaime, presumo que sí, había un narcocandidato, ¿no? Lo dije. Hay un narcocandidato en Ayacucho y tiene que investigarse. Y cuando me pedían documentos, sacaba el documento del Ministerio Público, ¿no? Que lo investigaba por lavado de activos. Y ahí decía por narcotráfico. Así es que, por eso es que yo no tuve problemas de tener querellas. Y ahora tampoco, porque yo solo hablo de un narcopoder, ¿no? claro. No lo individual. Jaime, es buen dato, ¿no? Porque justamente en el 90 comienzan a emerger estos nuevos empresarios, hoy magnates millonarios, ¿no? Entre ellos, muchos, entre ellos el señor Rafael López Aliaga, estos magnates ahora de la educación, en fin, y otros rubros. Y ahí entonces ubicas tú al señor Oscurima prácticamente ya rozándose o participando en este pequeño círculo de poder con Montesinos, y ya sabemos cómo, o sea, ahora nos queda claro cómo manejó Montesinos el tema del narcotráfico, cómo manejó el tema de los ilícitos, ¿verdad? Pero cuando al señor lo comienzan a investigar ahí en el Congreso, o al menos en esta comisión, tú dices que esta comisión no lo investigó. ¿Con qué finalidad se forma entonces esta comisión y No, por no, qué no. surge ahí el nombre de A ver, narcopolítica o narcocomisión? ¿por qué? Porque quien habla y otros medios, como la Pública, ¿no? El semanario Gilbert, a sus treces, sacaron informes amplios respecto a algunos casos de narcopolítica en el Perú. Pero el quien habla fue el más importante investigador de ese periodo. Yo arranco en la narcopolítica el 2006, ¿no? Como temática. Ujú. Cuando veo que los narcos están incursionando en la política. Porque mira, ¿cuál es la práctica que el narcotráfico tuvo históricamente hasta el año 2002? Era simplemente de financiar campañas. Lo más, fue en los 80, precisamente en, 1900, en la campaña del 80, que fue la transición democrática después de 12 años de dictadura, ¿no? Militar, que el narcotráfico va a mostrar, va a aparecer en la política. Fue Mosca Loca quien financió parte de la campaña de Acción Popular y Carlos Lambert la campaña de APRA. Dos narcos muy poderosos que emergieron entre los 60 y 70, ¿no? Pero que en los inicios de los 80 eran los narcos más importantes del Perú. Eran como... hoy no podemos hablar porque hoy no hay nombres, pero ahí están. Hoy son empresarios, de cuello y corbata, ¿no? Entonces, pero sí podemos afirmar que Carlos Lambert y Mosca Loca financiaron a los dos partidos de la derecha más importante del país, ¿no? En esos tiempos, claro, el APRA no aparecía como de derecha, sino ellos se decían que eran izquierda democrática, ¿no? Todavía estaba, la campaña presidencial fue encabezada pues, por Armando Villarreal Campo,
¿no? Y la de Acción Popular y en alianza con el PPC por el de la UNDTR, quien finalmente gana las elecciones, ¿no? Entonces, y después también va a haber nexos entre un exministro de ese gobierno con Reinaldo Rodríguez López, alias el Padrino, el año 85, antes de que termine el gobierno de Belaúnde. O sea, va a haber muchos nexos con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico lo que hacía es financiar campaña, ¿no? Como antes estábamos marcados por los golpes de Estado y la inestabilidad política, entonces no se pudo visibilizar bien eso. Pero de mayo del 80, sí, las campañas desde mayo del 80 hasta la fecha, el narcotráfico, yo diría hasta el 2002, el narcotráfico era el principal financista, ¿no? Financiaba campañas de congresistas o parlamentarios, campañas presidenciales, ¿no? A veces solo de congresistas, ¿no? Porque el narcotráfico no financia un solo partido, por si acaso, financia varios, ¿no? ¿Cuándo cambia esto? El 2002, cuando aparecen los primeros narcocandidatos. Entonces yo dije, este es un tema, el narcotráfico en la política. Claro, venían con rostro empresarial. Entonces incluso mucha gente veía positivo que los empresarios incursionen como candidatos, ¿no? Los emprendedores, se decía, los empresarios emprendedores, los estar exitosos están en la política. Incluso hubo informes en positivo, en la creencia de que eran empresarios realmente que la habían hecho producto del sudor. Por supuesto que puede ser del sudor, pero era de la cocaína, ¿no? De la pasta. No era un emprendimiento que se forja poco a poco, ¿no? No, porque si tú revisas todos los grandes emporios de la educación superior, todos son 90. Ninguno es antes. Todos son 90. Coinciden exactamente con la instalación de este régimen que hasta ahora dura, ¿no? Es un régimen económico y político, ¿no? Que les facilita, ¿no? Les facilita a ellos. Y muchos de ellos entonces ahora son, como bien lo dijiste, magnates. Yo lo llamo la narcoburguesía. Por eso que en el Perú, de la mano del Fujimorismo, va a cuajar por primera vez en la historia una narcoburguesía muy importante, muy poderosa, tan poderosa como la que estaba en la CONFIEP, la burguesía típica, la que siempre hemos tenido, ¿no? La histórica, la que sí viene pues desde los bisabuelos, ¿no? Aquella que se ha formado en 3, 4 generaciones. Claro, algunos de ellos también han tenido, ¿no? Su encuentro con los narcodólares, ¿no? Si bien no han estado en la droga, pero sí han almidonado y han planchado muchos narcodólares, ¿no? En sus bancos, en sus grandes negocios, en sus grandes empresas. En el Perú, en general, la burguesía histórica, ¿no? Ha tiene máculas del narcotráfico, pero existe una narcoburguesía que, para utilizar un poco el libro de, del extinto sociólogo Francisco Durán, él, en su libro Los 12 Apóstoles, que es un término acuñado por Carlos Malpica para dar cuenta de los dueños del Perú, o sea, las familias más poderosas, ¿no? Uno ve en el libro que hay 12 apóstoles, cinco apóstoles, 5 familias que vienen del pasado, que ya estaban en el libro de Carlos Malpica, los dueños del Perú, y los 7 nuevos, los llamados emergentes, y que nadie de estos puede decir que su riqueza proviene de negocios y de un origen que conozcamos, ¿no? De un origen no sinuoso. Todos provienen de un origen sospechoso, ¿entienden? No se puede decir otra cosa porque no hay investigaciones acá en el Perú. El Perú ha carecido hasta de combate al lavado de activos hasta el 2014, ¿no?
Entonces no teníamos cómo combatir el lavado de activos, ¿no? En la política, ¿no? Estábamos desarmados, ¿no? Pero desarmados ¿por quiénes? Por los propios poderes del narcotráfico que tenían mucha influencia en la política, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos entonces ese tipo de narcoburguesía. Entonces, cuando vemos hombres que no pueden explicar su dinero, su riqueza, su opulencia, inmediatamente hay que deslizar lo que los fiscales se niegan a decir, la presunción de que eso proviene del narcotráfico. Y en el caso de Ayacucho, con mayor razón, pues, porque después del Alto Guayaga, que era la zona de mayor producción en los 80-90, alrededor de 80-90 mil hectáreas, de las 129.000 eran de toda la zona del Alto Guayaga, que era la parte de Leoncio Prado, de Huánuco, y la parte de Tocache hasta Lamas, ¿no? Del Bajo Guayaga en San Martín. ¿Entiendes? Esa era la zona de mayor producción. Y el BRAE era la segunda zona de producción de droga en el boom de los 80-90. Y hoy, desde el año 2011-12, el BRAE es la principal zona de producción de cocaína del Perú. Ahí se produce alrededor de 400 toneladas de clorhidrato de cocaína, de las 900 que se producen en el país. Entonces, ¿alguien puede creer que puede haber un hombre muy opulento de casas de juego? Yo tengo mis dudas. Tiene que ser investigado por lavado de activos del narcotráfico, ¿no? Esa tiene que ser la presunción. Así de claro. No puede ser posible de que haya un hombre que dice que todo su negocio, todo es de casas de juego, ¿no? De tragamonedas, cuando sabemos que esas sirven más bien como pantalla para lavar dinero.